Claro. Entonces, mira, veamos una nota sobre cómo se fue armando esta toma, cómo 10.000 personas llegaron finalmente a componer la toma más grande de Chile. En la parte alta de San Antonio, un terreno que alguna vez fue solo matorrales y cerros, terminó convertido en una ciudad paralela. Más de 3.000 familias, 10.000 personas. Calles improvisadas, comercio, electricidad colgada y un conflicto que parecía interminable entre pobladores, autoridades y los dueños de este paño de 250 hectáreas. Nos vinimos con la certeza de que algún día no iban a vender acá, po. La mayoría se instaló aquí con la esperanza de un título y un espacio propio, pero la historia detrás de esta toma es mucho más compleja. Comenzó en diciembre de 2019, poco después del estallido social. Sobre su veloz expansión hay diversas teorías. La alcaldesa Constanza Lizana encabezó el municipio de San Antonio entre 2021 y 2024. Y hay quienes aseguran la instalación de pobladores aquí habría sido empujada por ella como estrategia electoral, prometiendo soluciones habitacionales que jamás llegaron. Ella incentivó las tomas para poder ganar votos, yo creo. Que ella dio como el hincapié al apoyarnos a todos. Y cuando salió alcaldesa se lavó las manos. La contactamos, pero declinó una entrevista por problemas de agenda. Los terrenos son de propiedad de Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. Aunque la empresa inició acciones legales en 2022 para desalojar su ocupación, un video filtrado muestra a un agente supuestamente promocionando los predios. Tuvimos como un permiso, una autorización del dueño, que el mismo dueño dijo, ya, tómense ahí. Otra de las teorías sobre el origen de la megatoma es que la ocupación pudo ser, de cierta forma, permitida por la empresa. Yo tengo entendido que los dueños sí dijeron que lo arregláramos nosotros y por algo estamos acá, porque si ha sido así, lo habían sacado del día al primer año. Todo mientras la contienda judicial seguía. En junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso presentado por los propietarios y ordenó el desalojo, fallo ratificado en marzo de 2024 por la Corte Suprema. La abuela, ¿usted cree que ella va a poder dejar mal su casa? Yo creo que prácticamente perderíamos todo. Hubo negociaciones, mesas de trabajo, desalojos suspendidos, desalojos reactivados y miedo que volvía cada tanto. Yo me encerraría dentro y morí en mi casa. La piedra de tope siempre fue el precio del terreno. El que ponía la empresa no lo podía asumir el Estado. Y así llegamos a hoy. Lamentablemente, el precio exigido por los propietarios del terreno está muy por sobre el valor de mercado. Y en ese contexto se tomó la decisión que se anunció ayer, que es proceder a utilizar un instrumento que confiere nuestro ordenamiento jurídico, que es la expropiación, se hace cargo de una necesidad social, evita una crisis humanitaria y establece un horizonte de solución. Se expropiará parte del terreno a sus dueños, la Inmobiliaria San Antonio, 100 de las 215 hectáreas habitadas, y en ese espacio se desarrollará un plan habitacional. Nos queda muchísimo trabajo más. Por ejemplo, hacernos cargo de la reubicación de las cerca de 2.200 familias que quedan fuera de estas 100 hectáreas. El Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización, manteniendo el principio de corresponsabilidad. Los detalles del plan habitacional aún no se conocen, pero aplazarían el desalojo de las otras hectáreas que no serán expropiadas, donde también viven cientos de familias. Estamos tratando de cada uno de tomar la mejor decisión, si estar acá o buscar alguna alternativa. Un proceso que recuerda a otros, como lo ocurrido en 1999 en la toma de Peñalolén. En ambos casos, el Estado intervino para adquirir mediante expropiación terrenos privados y desarrollar proyectos habitacionales, evitando un conflicto mayor. Pero este terreno involucra a muchas más familias y los efectos se desconocen. Si uno atiende la problemática de una toma, un campamento, sea a través de un desalojo o a través de un proyecto habitacional, sin atender la problemática que se encuentra en el entorno de ese campamento y la demanda por vivienda que está en ese entorno, estás tapando el sol con un dedo. Que al día, en Chile, en promedio, se van a vivir a un campamento al menos de 100 personas diarias. Estamos ante una emergencia habitacional.
Y asimismo debemos responder como si fuera una emergencia habitacional. La empresa acusó un trato injusto y dilatorio porque, dicen, han actuado conforme a la ley. Argumentaron que los valores acordados están muy por debajo de los comerciales y esperan conocer los planes de desalojo parcial a la brevedad. Desalojo de la toma más grande del país. Se quedará en los registros como un hito en materia de ocupaciones ilegales en Chile. Y un capítulo que marcará la vida de cientos de familias para siempre. Mientras veíamos la nota, conversábamos acá en el estudio. V decía algo que es muy cierto. Nunca va a haber una buena forma de terminar con esto, porque a la medida que se van asentando, se van echando raíces, la gente va sintiéndose más propietaria, en rigor del lugar. Y aquí siempre se habla o de políticos que se usan o de dueños de terrenos que instan a tomarse los mismos para después presionar por una compra. Es una situación bastante compleja y lamentablemente, V, hemos visto aumentar en el último tiempo. Hay una crisis y una presión inmobiliaria importante. Claro, yo creo que hay dos factores, ¿no es cierto? Uno es efectivamente que estamos ante un déficit habitacional que ha ido creciendo, que es una mala noticia, ¿no es cierto? Porque eso alienta a que exista este tipo de acciones. Después, claro, dentro de lo legal y las malas prácticas, quizás estos modelos un poco neoliberales de hacer negocios, todo se transforma en negocio, ¿no es cierto? Y siempre hay gente sin muchos valores que se mete en estos negocios y que hay muchas tomas que terminan siendo incluso retomadas, ¿no es cierto? Claro. Con gente que negocia adentro, que vende terrenos, que organiza, que tengo la experiencia de... Sí. Déjame plantearte lo siguiente, porque uno ve esto y dice ya, desde estallido social en adelante hasta ahora, ya han pasado 6-7 años. Pero uno ve el norte y ve que ahora hay cerros que están siendo loteados para que sean tomados por migrantes principalmente. Entonces uno dice, ¿por qué no se pone ahora un coto para evitar situaciones como esta? Pero parece que también la autoridad muchas veces no asume tanto su responsabilidad o es muy difícil de hacerse cargo de todo esto. No, yo creo que nos falta, no sé si legislación o voluntad política finalmente por actuar antes. O sea, si estamos viendo que están empezando a lotear o trazar un lugar que es de un particular, yo creo que hay que frenarlo al tiro. O sea, ahí tiene que aparecer Carabinero, ahí tiene que aparecer la fuerza, ahí tiene que aparecer que no entremos a ocupar un lugar, ¿no es cierto? Antes. Esto ya que dejamos pasar 6 años, 7 años. Ya pasó. Disculpa, es tan dramático, V, que hemos visto casos en el norte en donde son los propios vecinos colindantes de estos sitios que están siendo divididos los que tienen que salir a frenar, a defender esta situación. O sea, evidentemente acá hay una situación mucho más compleja de lo que estamos viendo. Sí, pero, y las cifras de entrega de vivienda a octubre del año pasado no son bajas. Se han entregado casi 300.000 viviendas en el marco de esta crisis habitacional que estamos viviendo. Claro, 300.000 viviendas, se han entregado muchas viviendas. Lo que pasa es que la demanda ha crecido. Pero también lo que dice V, de que se impide un desalojo al tiro, acá los dueños, y Alberto lo decía, de alguna manera los dueños también estaban quizás interesados en que esta toma continuara para poder negociar. Si eso es lo que ellos querían, sentarse a la mesa, que el Estado les pagara, y lo que pasó es que les cobraron un precio sobre mercado, según la versión también. Claro, entonces, por eso es buena esta toma, porque no es lo mismo del norte. No es lo mismo. No es lo mismo del norte, donde son familias que... Aquí hay un tema de una alcaldesa que instigó a la gente. Si eso hay que investigarlo. ¿Y qué pasa con los dueños también? Exactamente, y que finalmente cuando esto se empieza a asentar en el tiempo, el negocio empieza a crecer, porque para el Estado cada vez la solución es más cara. O sea, por eso es tan polémica el tema de la expropiación. Sí, digamos, quizás es la única solución, pero ¿cuánto nos va a costar a todos los chilenos? ¿Qué le podemos decir a la persona, como bien tú decías, Monse, que lleva 15 años en un comité de vivienda y que por una u otra razón no le han entregado su casa? Le están diciendo, oiga, le conviene mucho más tomarse un terreno y en 7 años el Estado lo va a expropiar y le va a dar una solución. Entonces, las señales también pero acá son los bien dueños, complejas. Es lo que decía, hay otros terrenos y con la ley de usurpación tú puedes sacarlo así. Claro, es una ley más o menos nueva. Claro. Es posterior. Pero aquí tampoco los dueños patalearon apenas comenzó la toma. De acuerdo. Si tú como dueño empiezas a patalear al tiro, impides que la toma siga. ¿Se podía en ese momento, en pleno estallido social, hacer algún tipo de pataleo? Es que después fue la pandemia, pero se podía. Y ellos de alguna manera jugaron un ajedrez
que era tratar de que finalmente les compraran este medio paño. Yo estaba en el lugar ahí, yo era el prefecto de ese lugar, y como bien lo dice Eduardo, no había esa posibilidad de pataleo, porque digamos la verdad, había entre comillas algo laxo que decían. ¿Qué decían? Oye, tómense porque no vamos a sacar a la gente. Entonces, no solamente lo de San Antonio, hay Cartagena, el Tabo está lleno. Toda la parte alta del litoral central está lleno de tomas. No solamente la parte alta, hay una toma en el sector del Tabo en donde están al lado de la playa y tienen casas que son espectaculares. Bueno, y para el norte la segunda vivienda. O sea, claramente camionetas increíbles. Entonces, estamos en presencia no solamente de gente muy pobre que no tiene donde vivir, pobrecito, sino que también estamos en presencia de gente que vio una oportunidad, se tomó estos lugares que son realmente... Y ahí han habido, quizás no tan al nivel de esto, pero efectivamente han habido... ¿Te acuerdas, Eduardo, amigo, cuando la otra vez veíamos un desalojo en la parte alta de Viña del Mar y había un sujeto que decía, no, si yo no vivo acá, esta es como mi casa de la playa. Claro. Yo vivo en otro lado, porque tengo un terrenito, hice una casa allá, pero este es otro que tengo. O sea, también hay un aprovechamiento muchas veces. Lamentablemente se da bastante. Esto es repetido en varias tomas, que si uno hace un levantamiento real, primero hay muchas viviendas que son unifamiliares, o sea, ya te estás tomando un terreno para una persona y muchas veces son segundas viviendas. En casos de esto, efectivamente, una casa en la playa o una casa en que yo la que tengo la arriendo y hago... Y me voy a vivir a esta. Ahí, y tengo una entrada, digamos. Una casa mejor que la del subsidio. Eso a mí me ha tocado verlo mucho. O sea, personas que tienen su subsidio y tienen la solución básica, digamos, que entrega el Estado y se toman otra para tener una casa más grande. Exactamente. Me recuerdo Puente Alto, que hubo una toma durante la pandemia, y ahí hay gente que nosotros entrevistamos como universidad, que nos contaban que no, es que yo en realidad tengo mi vivienda en la Carol Ursúa, pero es un tan mal vivir que prefiero estar acá. Claro. Sí, porque acá se hacen, bueno, de partida no pagan las cuentas. Es mucho menos costoso vivir ahí porque no se pagan las cuentas, están más colgados amplio, a la luz y, claro, tienen terrenos súper amplios y a veces tienen una organización vecinal, porque hay sectores súper inseguros, pero otros sectores de la toma de San Antonio estaban súper bien organizados y la verdad es que decían que era mucho más seguro que otro barrio. A mí me llamó la atención cuando yo estaba en ese lugar, que de repente empezó a llegar maquinaria pesada. ¿Quién contrata maquinaria pesada para poder hacer las calles? Claro. La servidumbre, claro. Si estamos en presencia de vecinos que no tienen dónde vivir, ¿cómo está esta situación de maquinaria pesada? En donde los tipos, cuando los entrevistábamos, la gente decía, no, a mí me contrataron por hacer esta calle y estaban mucho rato. ¿Y ahí el rol del municipio? Perdón. ¿El rol del municipio ahí? En ese entonces había otro alcalde y tenían dirigentes que después una de sus dirigentes, ¿cierto? Fue alcaldesa. Y la acusan de ser la gran gestora. Es la que salía en la nota. Claro. Y salía en la nota que ella declinó dar... Por problemas de agenda. Por problemas de agenda. Pero tú la conociste. Yo la conocí, era una mujer muy inteligente, pero también que llevaba mucho arrastre dentro de la gente. O sea, había mucha protesta. En realidad nosotros estábamos ahí en el combate. Efectivamente, lo que hace esto es Carabineros, pero no daban abasto. Entonces nosotros, la PDI, teníamos que ir a ayudarle en el control del orden público en ese momento. Después ella fue alcaldesa y ya reuniéndonos con ella, yo le decía, alcaldesa, ¿qué va a pasar ahora? Usted va a llamar a los carabineros cuando vengan a apiedrar el municipio, porque eso pasaba. Entonces fue una situación bastante complicada porque después fue al otro lado y estaba en esa situación de... ¿Esta alcaldesa era de Frente Amplio? Sí. Porque decían ahí en la nota que después se había desentendido del llamado. Decía la vecina, claro. De los vecinos, era el reclamo. Ahora, independientemente del origen, me quedo dando vuelta esto del ejemplo de las tomas que no se detienen ahora, como por ejemplo en el norte, entendiendo que tiene un origen diferente, pero al final el efecto para todos es el mismo. Porque al final vamos a tener que gastar recursos, ya sea o por una... porque el terreno va a ser comprado o porque hay que mandar a carabineros, porque hay que hacer esto o lo otro. O sea, por lo tanto, son recursos que podrían estar acá y terminan allá. Por eso acá en Chile siempre actuamos lento, sobre todo con situaciones con esto donde se confunde muchas veces entendiendo la necesidad de las personas de tener donde vivir. En Chile tenemos una presión muy fuerte en los últimos años. En algún minuto se hablaba de Chile sin campamento, recordemos, y hoy día esa sí, se celebró esa cifra y fue real un entendiendo par de meses. Que hay una necesidad, pero también está algo que es el imperio de la ley, se debe respetar. Pero yo creo que, a ver, el tema de la migración hizo explotar el tema de los campamentos. Es decir, si pensemos que migrantes ilegales deben haber 700.000.
inmigrantes legales sin plata también son otros muchos. Y vienen también de una cultura, si tú piensas, por ejemplo, en Venezuela, los cerros alrededor de Caracas son solo tomas. Y nadie alega, es un hecho de la causa. Las favelas en Brasil son solo tomas. Y nadie reclama ese terreno ni siquiera. Entonces también son culturas donde la toma es parte de la forma en que tú ocupas el terreno. Entonces aquí yo creo que el Estado está en un problema gravísimo porque estas 2.000 familias tienen que irse a vivir a algún lado. Y la retoma, no en ese lugar, pero la toma en otro lugar, con la misma organización, es algo que no sé cómo lo van a evitar. Esas personas no tienen dónde vivir, el albergue es súper temporal. No, sí, pues temporal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo una duda, y ahí te lo pregunto a ti, Alberto, porque uno dice, claro, esto se deja estar y todo, pero uno ve postes, ve tendido eléctrico, a propósito de lo que decíamos de las calles, ¿no? Que meten maquinaria. ¿Eso quién lo financia? ¿Lo financian las empresas de electricidad que dicen, pero decían, oye, si no pagan las cuentas? No entiendo. A ver, primero, varias cosas. Dentro de una toma uno va a encontrar todas las realidades que se te puede ocurrir en un país. O sea, tú en la toma vas a encontrar una persona que efectivamente no tiene ninguna vivienda, que su única opción para sobrevivir es estar ahí, a una persona que tiene una segunda, tercera, cuarta vivienda y que está aprovechando una vista a la playa, a un delincuente, a gente que arrienda, o sea, vas a encontrar de todo. Entonces también es súper difícil cuando uno dice, no, es que todos van a ir para allá, van a ir para allá, porque es omnicomprensivo. Dentro de esa omnicomprensión el Estado se encuentra con un problema. Por ejemplo, ¿qué pasa si esa persona se cuelga de la luz? Riesgo de incendio. Se le caen a las poblaciones aledañas la luz, a muchas veces. Entonces, ¿qué se hace? El municipio habla con las empresas eléctricas y les dice, ¿saben qué? Mejor sinceremos esto, pongamos un medidor al inicio de la toma, hablamos con el comité, cada uno va a poner su cuota y se va a pagar esto y vamos a tener un ingreso de la luz eléctrica, digamos, de manera correcta. Se sincera el problema. Otras personas dicen, oye, pero ¿cómo si acá les recogen la basura? Bueno, ¿qué pasa si no se les recoge la basura a una toma como esta? Imagínense el basural que tendríamos. Exacto. Entonces, evidentemente, el municipio acá hace el retiro domiciliario que nos hacen a cualquiera de nosotros. Entonces, eso se va asentando y se va transformando finalmente en una parte más de la ciudad. Pero no le cobran por ese retiro. No, porque, claro, entonces... No le cobraban también el retiro de las fosas de séptica. Iba un camión municipal también a retirar. Es que, ¿qué hace si no lo retiras? Te queda la embarrada, Perdón, no literal. se les cobra, pero alguien paga. Sí, obvio. Nosotros pagamos todo. Claro, paga el Estado, pero finalmente es medio lío porque a las personas hay tanta gente que ¿y dónde viven? Era interesante una vez que decían que la realidad, ¿te acuerdas que hace 50 años atrás se hablaba de los allegados como el gran problema habitacional? Y eso hoy día se trasladó a las tomas. Porque muchos allegados pasaron a decir, ¿sabes qué? Tomamos.